Después de vivir en varios países, Juan decidió establecerse en Port Barton y convertir su hobby en una profesión. Este zaragozano lleva ya 2 años buceando en las que dicen que son las mejores aguas del mundo. Juan, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bienvenidos, por fin os estaba esperando. ¿Dónde estamos ahora? A ver. Estamos en Luna Azul. Luna Azul es una guest house pequeña, familiar, y donde también ofrecemos bar, servicio de comida, sobre todo comida casera y comida con recetas españolas, que al final es lo que demandan nuestros clientes españoles, restaurante español y cocina rica y familiar. Apenas llevo 1 año aquí en Port Barton, arrancando con el proyecto de Luna Azul, que empezó como hace unos cuantos años en México con una idea, junto con un buen amigo mío y ahora socio, y quisimos expandirnos y empezar aquí en Filipinas. Bueno, dejadme que os presente. Tenemos a Marivic. Marivic lleva unos días con nosotros, ahora está aprendiendo todo el tema de la cocina. ¿Y es fácil emprender en un país como Filipinas? Aquí en Filipinas tienen una norma que un extranjero no puede tener un negocio. Tenemos que buscar esa parte filipina y crear una sociedad para poder emprender los negocios. ¿Los trabajadores que tienes son filipinos, entonces? Sí, todo nuestro staff, todos son filipinos. Bueno, a ver, ¿y qué estábamos preparando? Vamos a ver nuestras torrijas. O sea, les enseñas a preparar comida española. Sí, ellos son muy buenos, tienen muchos detalles, se fijan mucho en las cosas y les encanta además probar. When we put the French toast on the pan, it's good little bit fire that don't get burned. Este es nuestro plato estrella, chicos. Tan 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 tan, pues tenemos croquetas. Estas croquetas que hemos preparado hoy las vendemos todas las noches, con lo que por el día tenemos que estar siempre aquí preparando las croquetas. ¿Dónde aprendís a cocinar? Puedo decir que todo lo que tenemos en la cocina viene de las recetas de mi padre. Así que papá, muchas gracias por esas recetas que son tan ricas que las llevamos fuera a Filipinas. Si os parece, vamos a ver el comedor. Aquí es donde los clientes vienen a desayunar, vienen a comer, vienen a cenar. Hace como un par de semanas vino una clienta de Zaragoza, se enteró que estábamos aquí como españoles y nos ha traído este cachirulo. O sea, que se note y que se vea de dónde eres, ¿no? Sí, sí, no, hombre, claro, hay que tener las raíces bien asentadas, ¿no? Oye, ¿qué tipo de clientes vienen por aquí? Pues mucho español, pero de otras nacionalidades también. Paulina y Martín están pasando unos días. Paulina viene de Chile y Martín viene de Alemania. Oye, ¿y qué tal estáis por aquí? ¿Qué os hace acabar en Filipinas? El clima. Nos arrancamos un poco del frío alemán, vinimos a pasar un mes acá. Nos encanta, muy romántica, muy relajada. Vamos a entrar a una de las habitaciones de Luna Azul. Son habitaciones que quisimos dar un toque espacioso. Quisimos aprovechar sobre todo los recursos que teníamos aquí, como es el bambú. Queremos ofrecer un sistema lo más sostenible posible. Todos los tejados, que es como una paja, se recoge, se hacen manojos y lo utilizamos para las construcciones de los tejados. Placas solares veo allí. Intentamos aprovechar la luz del sol, recogemos la energía y la recogemos todo en batería. Tener en cuenta que nosotros estamos en un pueblito que hace unos años era de pescadores, hemos llegado los turistas y de repente lo que buscamos aquí es la desconexión. No tenemos apenas agua, la electricidad escasea. De hecho, hasta hace unos días había solamente unas horas de luz en el pueblo. El internet tampoco ha llegado. Quisimos ofrecer eso para que cuando llegamos podamos descansar y lo importante es desconectar. Oye, pues vamos a conocer Port Barton, ¿no? Venga, vamos a verlo. Ya estamos en el centro del pueblo. Por Barton tenemos 2 calles principales. En esta calle que estamos sería como el corazón del pueblo. Tenemos una población aproximadamente de unas 1000 personas y como en todos los pueblos pues tenemos un poquito de todo, desde la panadería, desde el taller mecánico, pues cosas muy familiares. Este es el mecánico del pueblo, solo hay uno. Ahora él está arreglando un neumático de una moto. Hello, Kuya. This is a family business. The land here is for my mom. Él lo que va a usar ahora es esta pequeña máquina. Es para arreglar pinchazos. Con estos neumáticos lo que hacen es cortan un trocito, lo van a poner donde está el agujero y aquí le van a poner calor
Pero esto no lo hagáis en vuestras casas, chicos. Estos son los remedios caseros de la abuela. Thank you very much, Kuya. Balek, balek, see you. Estas son las típicas tiendas donde puedes encontrar desde mantequilla, puedes encontrar pan. Yo vengo muchos días a hacer la compra. Mira, ahora están los dueños descargando todas sus cosas y luego pues empezará a venir todo el mundo que sabe que acaba de llegar el camión y todo fresco. Como veis aquí, por ejemplo, pues tienen los mangos que los habrán traído desde la granja de al lado, cebollas, zanahorias. Y luego, claro, tienen también todos sus productos locales. Estos son típicas tazas de noodles, 15 pesos. 15 pesos hablamos de 25 céntimos de euro. Pero si comprásemos de lo que hay aquí en los huertos locales, una compra podemos estar hablando de 2 o 3 euros quizá. Otro dato curioso es que aquí las familias tienen sus propios negocios en sus mismas casas para pues, aprovechar los recursos. Hola Mani, ¿cómo estás? Maputi. Maputi, que significa muy bien. Él lo que se dedica es al pescado. Él nos está enseñando ahora pues, unos peces típicos de aquí, que hay un montón, que se encuentran en las zonas donde hay mucha roca. Ah, mirar, wow. Wow. Wow, fijaros qué hermosura. ¿Y cuánto puede costar? 220. 4 euros por un pez súper sabroso para un platillo típico filipino. Hola, Taupo. Hello. Y luego veo que cocina al aire libre. Sí, aquí la cocina está al aire libre, la cama está al aire libre, a veces el techo solo hay la mitad del techo. Viven con los recursos que ellos pueden encontrar y ahí es lo que hace bueno de los filipinos, todo lo comparten. Hey, and this baby is yours? No, this baby is my sister's baby. Oye, ¿para Sí. que nazca aquí un niño? Hay una clínica, hay unas enfermeras que pueden ayudar pues desde una cura muy básica, una torcedura, incluso ayudan también con los partos. We gonna ride, 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 ride till we fall. They say we got no. Bueno, fijaros lo que tenemos aquí, es un carro de comida callejera. Hola, Ate. Hola. Uy, gutomna. Algo muy rico para mí es, por ejemplo, son huevos rebozados, les llaman cuec cuec. Los filipinos realmente están comiendo todo el día. Entre el arroz y las paraditas de la calle no hacen más que comer. Lo que hace ahora es nos da un vaso con un palito de bambú, vas cogiendo lo que te apetece y luego tú te lo comes y cuando te has terminado pues le pagamos. Esto es baratísimo, estos son apenas 5 pesos. 25 céntimos. Nada, menos. Salud por aragoneses, por el mundo. Para aragoneses. Mira, vamos a ver algo curioso, que es el deporte nacional de Filipinas. Los americanos cuando vinieron aquí, después de la conquista española, dejaron muchísimas cosas en herencia, como es el baloncesto. Quiero que os fijéis en cómo juegan. Van con sandalias, pero muchos de ellos no tienen ni sandalias. Van descalzos. How is the match? It's very interesting, the match, ¿ah? Very expensive fee for 700 for one game. Good luck, Kuya. Nos estaba contando que aunque están jugando amistoso, pero también se están jugando dinero. Son como unos 12 euros aproximadamente para el que gane. Oye, Juan, ¿y tú al baloncesto no te animas o qué? Ay, a mí me cuesta mucho los deportes de pelota, pero soy más de deportes de agua. Si queréis, os lo voy a enseñar. Bueno, ahora estamos llegando a un centro de buceo. Yo normalmente colaboro con ellos y hago alguna cosa de buceo. Mira, ahí tenemos a Ronnie. Hola, buenos días, Ronnie. Ronnie vive aquí, él es donde tiene todo el material de buceo y el que siempre me ayuda a mí con el barco. Do you think everything is ready? We can go diving? Yes. Bueno, nuestro equipo de buceo es simplemente, pues se pone en la espalda, es muy sencillito. Y pues chicos, fijaros, estamos llegando ya a la playa. Creo que no hace falta que te pregunte porque estás también aquí, ¿no? Viendo esto. Sí, mirar, bueno, no hay palabras, ¿no? Podéis ver vosotros mismos. Aquí estamos viendo un barco típica construcción filipina. Se trata de unos estabilizadores de bambú y todo el casco, todo el armazón del barco está hecho a mano. Y fijaros cómo flota. Vámonos para arriba, chicos. Mirar al mar, fumar el sol, arena y sal. Esto es el paraíso de las islas, ¿no? En este pequeñito lugar que estamos ahora,
que es justamente donde ahora vamos a hacer nuestro buceo. Creo que los filipinos no saben ni cuántas islas tienen. Están calculando más de 7.000 islas, pero siempre estamos escuchando que descubren más islas. Hay muchas islas que los filipinos han comprado y también muchos extranjeros. Por curiosidad, no sé si lo sabrás, pero ¿cuánto puede costar comprarte una isla? 100.000, 200.000 euros aproximadamente, islas pequeñas, remotas, que todavía están perdidas. Ahora nos toca sudar un poquito con nuestros neoprenos y ya que estemos listos vamos a saltar para empezar a ver los corales, los peces y todo lo que tenemos aquí debajo del agua. Ahora que estamos aquí en la playa de nuevo en Port Barton, sí que te quiero preguntar qué es lo que te hace acabar aquí, que hace que te cambie el chip y dejes Zaragoza. Tenía una vida muy estable, tenía una vida creo que la que toda familia quiere para su hijo. Yo soy electricista de profesión y trabajaba para una sucursal dentro de Saika. Pero sabes que llegó un día que dije, quiero viajar, quiero hacer algo diferente, quiero hacer eso que veo que otros hacen en otros países y yo me pregunté a mí mismo, ¿y por qué no lo voy a hacer yo? Así que bueno, un día dije, hasta aquí hemos llegado, hablé con mi jefe me dio la oportunidad, mi familia me apoyó y con todo eso pues ya lo tenía todo listo para lanzarme a probar suerte en otro país. Y aquí estoy, en Port Barton. Oye, ahora que está atardeciendo, ¿qué vamos a hacer? Pues mira, ahora por aquí es cuando los bares empiezan a abrir, justo pues para el momento del atardecer, y aquí justo tenemos uno que es donde vamos a encontrar a otros españoles. Bueno, pues como ves no estamos mal, aquí con unos amigos tomando una cervecita. La verdad es que todas las tardes son diferentes, pero lo bueno que tenemos es que nos juntamos con diferentes viajeros, gente que llega al pueblo, se queda, unos que van, unos que vienen. Ellos son de Barcelona, Judith y Roger, que son pareja. ¿Y qué os trae a Filipinas? Pues mira, la verdad es que empezamos un año de viaje por el sudeste asiático. Hicimos primera parada en Filipinas y nos quedamos aquí. Pues decidimos buscar un terreno y montar un hostel. La verdad es que engancha y no solo a nosotros, a mucha gente. Está aquí enfrente de mí Cristina, que viene de Pamplona. ¿En Aragón habéis estado? Sí, claro. Yo como navarra, al final en Aragón, si no vamos a esquiar, o a Insa, ese pueblo precioso que tenéis allá y todos los alrededores, sí, claro. Juan, ¿te veremos por Aragón? Seguro que me ves. ¿Visita? Seguro, Aragón todos los años tiene que estar presente. Bueno, oye, pues que vaya muy bien y que disfrutéis, familia. ¡Hasta luego! Muchas gracias, aragoneses.